Hola, soy Joan, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os vamos a explicar cómo se hace el past continuous. Como decimos siempre, en los otros vídeos que hemos hecho de inglés, no vamos a incidir aquí en el tema de la pronunciación, solo pretendemos que os hagáis una idea de cómo se hace el past continuous, ¿vale? Hemos visto en otros vídeos cómo se hace el verbo to be en pasado. Os voy a dejar el link aquí arriba en la cajita para que podáis ver cómo se hace, más que nada porque en el past continuous necesitamos saber cómo hacer el verbo to be en pasado. ¿Cómo funciona el past continuous? El past continuous siempre vamos a poner el sujeto primero, quien realiza la acción, luego vamos a poner el verbo to be conjugado en pasado y luego vamos a poner el verbo que nos va a dar el significado, el sentido de la oración terminado en ing. También hemos visto el present continuous, que también se hace con el sujeto, el verbo to be en presente en este caso y el verbo terminado en ing, ¿vale? Si queréis también ver algunos consejos para los verbos terminados en ing, os dejo el enlace para que veáis cómo se hace el present continuous y estos ejemplos, ¿vale? Aquí, si nos centramos ahora en el past continuous, lo que tenemos que hacer es colocar simplemente el verbo to be conjugado con la persona que le toque. Es decir, si tenemos, por ejemplo, el yo, I, le va a tocar el was. Si tenemos el you, el tú, o el vosotros, que también se utiliza para vosotros, pondremos el verbo to be como were. Y la tercera persona del singular, lo que decimos siempre, da igual si tenemos he, she o it, o cualquier persona o cualquier cosa que sea tercera persona en singular. Cualquier persona, cualquier sujeto, cualquier cosa que haga referencia a él o a ella en singular, pondremos el verbo to be en tercera persona del singular, que sería el was. Y para nosotros, vosotros y ellos o ellas, pondremos siempre el were. Es decir, diríamos siempre we were, you were, they were. Y luego pondremos siempre el verbo que sea acabado en ing. Por ejemplo, I was playing. Y la traducción de esta frase en español sería yo estaba jugando, ¿vale? Yo estaba jugando. Siempre con el verbo estar más el gerundio, ¿vale? Sería, en este caso, el past continuous. Si lo ponemos con el you were, por ejemplo, working, ¿vale? Tú estabas trabajando. Si fuera el he, she o it, que ponemos el was, por ejemplo, he was eating, él estaba comiendo, ¿vale? Cualquier verbo siempre, recordamos, terminado en ing. Y si utilizamos el nosotros, vosotros o ellos, pues ponemos también el were y, por ejemplo, reading, que en este caso significaría nosotros, we were reading, nosotros estábamos leyendo, ¿vale? Esto sería para hacer el past continuous en afirmativo. Vamos a ver ahora cómo se hace en negativo, ¿vale? En negativo también lo hemos visto en el vídeo del verbo to be en pasado, podéis repasar también cómo se hace, que simplemente lo que hacemos es añadir la palabra not después del verbo to be o poner la forma, la contracción, la forma corta, que en este caso, por ejemplo, podríamos poner was not o wasn't, que normalmente acabaremos utilizando más la palabra esta corta que no el was y el not. En el you, como le ponemos el were, igualmente pondremos el not o ponemos la forma corta, weren't, y lo mismo en la tercera persona
del singular, con el he, el she y el it pondremos también was más el not, o en su defecto ponemos la forma corta, que en este caso sería wasn't, y para el nosotros, vosotros y ellos, para el we, you y they, ponemos el were igual que en afirmativo, más el not para decir que no, o ponemos la forma corta, weren't en este caso, y luego siempre el verbo que sea acabado en ing, por ejemplo, playing. ¿Vale? Siempre que hagamos una forma en continuous, aunque sea el afirmativo, sea el negativo o sea el interrogativo, siempre tendremos que poner el verbo to be en el tiempo que sea y luego el verbo que nos da el significado terminado en ing, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si decimos you weren't playing, tú no estabas jugando. Esta sería la traducción, ¿vale? Tú no estabas jugando. Vemos ahora cómo se hace el past continuous en interrogativo. Igual que hemos hecho en los otros vídeos que ha salido el verbo to be, para hacer la pregunta lo que hacemos es cambiar el orden. Es decir, ponemos primero el verbo to be y luego ponemos el sujeto. En este caso pondríamos primero el was y el yo, ¿vale? Was I más un verbo terminado en ing. En este caso, por ejemplo, was I playing sería la pregunta, ¿vale? ¿Estaba yo jugando? Si lo preguntamos con el tú, igual, intercambiamos. Primero ponemos el where, luego ponemos el sujeto y luego ponemos el verbo que sea. En este caso, por ejemplo, si ponemos were you working, estabas tú trabajando. Luego, con la tercera persona del singular ponemos, al igual que en el afirmativo o el negativo, ponemos was y luego pondríamos el sujeto que necesitamos, he, she o it, más un verbo acabado en ing, por ejemplo, eating, ¿vale? Si ponemos was he eating o was she eating, estaba ella comiendo. Y para las tres personas del plural, la primera persona del plural, la segunda y la tercera, que sería el nosotros, el we, el vosotros o vosotras y el they para ellos y ellas, lo mismo, ponemos primero el verbo to be, ponemos el were, luego ponemos el pronombre we, you, they y el verbo que sea terminado también en ing. Por ejemplo, si ponemos aquí el verbo reading, were we o were you o were they reading, ¿vale? Estábamos nosotros o estabais vosotros o estaban ellos leyendo, ¿vale? Pues hasta aquí la explicación de el past continuous y lo dicho, os dejo los enlaces para que podáis ver también el verbo to be y el present continuous.